Los gastos militares y la guerra imperialista *. José Francisco Velázquez Olivera. Texto publicado en El Machete, Revista de Teoría, Política y Cultura del Partido Comunista de México, número 17. La sociedad burguesa está situada en un dilema, o pasa al socialismo o cae en la barbarie. 1. Friedrich Engels. La sociedad actual vive atravesada de contradicciones. En la época de mayor desarrollo productivo millones de personas viven en la miseria. La fabulosa capacidad científica y técnica es usada al servicio de la ganancia y no del mayor disfrute de la vida. La industria de la destrucción y la muerte absorbe cantidades inmensas de esfuerzos. Y en el corazón de la actual sociedad encontramos que las riquezas creadas por el esfuerzo conjunto de millones de trabajadores sirven para amasar las fortunas de unos pocos. La sociedad capitalista, con su enorme desarrollo en las capacidades productivas, vive crisis en otras épocas inimaginables, la crisis de sobreproducción y sobreacumulación. La burguesía sortea las crisis con una tendencia a la desvalorización del trabajo, la destrucción de fuerzas productivas y la expansión a nuevos mercados. Sin embargo, tanto la destrucción como la expansión se da a costa de parte de la misma burguesía. En nombre de la ganancia, la clase dominante se devora. Ninguna parte de la misma está dispuesta a ceder su puesto de manera pacífica, sin presentar batalla, y la carne de cañón en sus luchas son los trabajadores. La concentración y centralización de la economía llevó al desarrollo de los monopolios y a la fase imperialista del capitalismo. El imperialismo es la fase superior del capitalismo, fase de parasitismo y descomposición. En esta, los ciclos de crisis de sobreproducción y sobreacumulación se vuelven más violentos. Se acrecienta tanto la exportación de capital y la explotación de la clase obrera, como el saqueo de los pueblos. El desarrollo capitalista ha acelerado e intensificado la interdependencia de las economías y la creación de los acuerdos internacionales a nivel comercial y militar. Todos estos acuerdos tienen por objeto apuntalar los intereses de los grupos monopólicos y sus respectivos estados, producto de la ley de la desigualdad del desarrollo económico y político de los países capitalistas. En el periodo del imperialismo, se producen choques y enfrentamientos. Los conflictos por mercados, rutas comerciales, recursos y territorios tienen por escenario el mundo, se desarrollan por cauces diplomáticos y comerciales y son acompañados por una nueva carrera armamentista. Aumentan los recursos proporcionados a las armadas. Se crean nuevos tratados militares y las alianzas se reactivan. Estallan guerras locales y regionales instigadas por las pugnas imperialistas, que a su vez preparan el camino a mayores enfrentamientos. Ante nuestros ojos se desarrolla la ecuación capitalismo-crisis-guerra. El imperialismo ha llevado a la devastación de la naturaleza, la creación de armas de destrucción masiva capaces de acabar con la vida de cientos de miles en minutos, y ha bañado al mundo con la sangre de millones de personas en las diferentes guerras a las que ha conducido. La guerra imperialista es un hijo legítimo del capitalismo, es producto de su desarrollo. El capitalismo en su fase imperialista es la miseria, el hambre, la enfermedad, la opresión, la represión, la muerte e inclusive la posibilidad de la extinción del género humano. 2. Después de la victoria de la contrarrevolución en la URSS, el escenario internacional cambió, y temporalmente la política internacional dejó de ser determinada por la pugna capitalismo-socialismo. La correlación de fuerzas se inclinó a favor del capital, pero esta no puede sino preparar las condiciones para nuevas revoluciones. Después de la caída de la URSS, el Frente Unido del Capital, es decir, el acuerdo para mitigar sus diferencias, se hizo añicos y las contradicciones no tardaron en manifestarse. El desarrollo económico de las últimas décadas confirma a Estados Unidos en la cima de la pirámide imperialista. Sin embargo, ha sufrido una reducción en la participación económica mundial. Después de la crisis de 2008, la Unión Europea, UE, ha reducido su participación económica. Al mismo tiempo, en las últimas 2 décadas, China, país con relaciones capitalistas, se ha convertido en la segunda economía mundial, desplazando a Japón y a los países de la UE. En relación al PIB, se estima que para el 2032 China superará a Estados Unidos. 3. En las últimas décadas se han desarrollado intervenciones militares de Estados Unidos, UE y la OTAN en Haití, Somalia, Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia, Sudán, Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria, y han impulsado grupos armados y conflictos en diversos países, entre ellos Ucrania. Todos estos movimientos estaban determinados por la protección de los intereses de los monopolios estadounidenses y europeos. La creación y evolución de los aparatos militares y sus alianzas y proyectos están construidos en relación a esta defensa, desde los grupos paramilitares y los comandos de intervención rápida hasta los portaaviones y los escudos antimisiles. Pero en este lapso de tiempo el papel jugado por Rusia y China ha cambiado. Ambos estados avanzan en sus planes militares y juegan un papel de mayor importancia. Realizan acuerdos y ejercicios militares conjuntos en Siberia y el Océano Índico. 4. Rusia ha realizado movilizaciones en sus territorios fronterizos, en Transnistria 1991, Tayikistán, 92 a 97, en Georgia con Abjasia y Osetia del Sur, 92 a 94 y 2008, en Ucrania en 2014 y en Siria. Estas 2 últimas intervenciones en abierto choque contra el bloque UE. Esto muestra la creciente capacidad de intervención, si bien en casos como el de Libia en 2011 no tuvo la capacidad para apuntalar sus intereses.
Así las guerras locales van allanando el camino de una guerra mundial. China ha impulsado la creación del nuevo Banco de Desarrollo en alianza con los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en contrapartida al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional controlados por el capital de Estados Unidos UE y al Banco Asiático de Desarrollo controlado por capital Estados Unidos-Japón. Al mismo tiempo ha desarrollado el ambicioso proyecto de la nueva ruta de la seda, en la que según el American Enterprise Institute, AI, China ha invertido 755.17 mil millones de dólares. 5. Este crecimiento económico ha sido acompañado con un crecimiento militar y una mayor injerencia diplomática y comercial en el mundo. Un caso de particular importancia es el africano, donde la inversión china ha crecido rápidamente. China ha creado organismos como el Fondo de Desarrollo China-África, financiado por el Banco de Desarrollo de China, y que sostiene esta tendencia. Según el AI, China ha destinado 368.46 mil millones de dólares en préstamos e inversiones a África desde 2005-7, y según el China Africa Research Initiative, los préstamos de 2000 a 2018 suman 148 mil millones de dólares. 8. Los principales sectores han sido la infraestructura, energéticos y minería, pero las inversiones se extienden a todos los sectores. El crecimiento de la influencia económica se ha desarrollado rápidamente en las últimas 2 décadas. China ya es la principal prestamista de África y el quinto mayor inversor. A su vez, Rusia ha incrementado sus relaciones comerciales y ha declarado su intención de ponerse al día con África, lo que ha llevado a un aumento de la inversión directa de 185% de 2005 a 2015. Este incremento tuvo su lanzamiento desde la creación de los BRICS hace ya una década. Además, estos movimientos también han tenido su correlato militar con el crecimiento del uso de mercenarios rusos en conflictos africanos, el comercio de armas y acuerdos de cooperación militar. 9. Las inversiones chinas y rusas aún son menores que las inversiones de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y los Países Bajos, sin embargo ya controlan parte de la producción petrolera y energética, ferrocarriles y transporte, además de minería y otros sectores, lo que convierte a África en un campo fértil para las contradicciones interimperialistas. China ha desarrollado un plan económico y militar a largo plazo, del cual empezamos a ver sus frutos. En el informe presentado por Xi Jinping al 19 Congreso del Partido Comunista de China, PSC, celebrado en 2017, se puede leer: nuestra misión será ver que para el 2035, la modernización de nuestra defensa nacional y nuestras fuerzas esté básicamente completada, y que a mediados del siglo XXI las Fuerzas Armadas de nuestro pueblo se hayan transformado completamente en fuerzas de clase mundial. 11. En el reporte al Congreso de Estados Unidos, publicado por la Secretaría de la Defensa, sobre el poder militar chino se lee: el PSC no ha definido lo que quiere decir con su ambición de tener un ejército de clase mundial para fines de 2049. Sin embargo, en el contexto de la Estrategia Nacional de China, es probable que apunte a desarrollar un ejército que es igual, o en algunos casos superior, al ejército de Estados Unidos o al de cualquier otra gran potencia que China considere una amenaza a su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. 12. La flota china es numéricamente superior a la de Estados Unidos, aunque cualitativamente siga siendo inferior. Una de las zonas de mayor importancia militar es el Pacífico. La construcción de islas artificiales sirvió para controlar los mares de China Meridional y el mar de la China Oriental, área de vital importancia y por donde pasa un 21% del comercio mundial estimado en 3.4 billones de dólares. 13. En esta década China planea extender su control hasta las islas de Guam y tener la capacidad para desplazar a Estados Unidos en 2050. 14. Pero los planes de China no se limitan al Pacífico. Lentamente ha establecido acuerdos de uso comercial de puertos. Ha creado una base militar en Djibouti y en el informe al Congreso de Estados Unidos se lee: la República Popular China probablemente ha considerado ubicaciones para instalaciones logísticas militares del EPL* en Myanmar, Tailandia, Singapur, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, Seychelles, Tanzania, Angola y Tayikistán. La República Popular China y Camboya han negado públicamente haber firmado un acuerdo para proporcionar al Plan Armada del Ejército Popular de Liberación acceso a la base naval de Rim de Camboya. 15. En marzo de 2015, meses después del conflicto ucraniano y en pleno desarrollo del conflicto en Siria, durante la guerra de Yemen, la flota naval china con 3 buques realizó misiones de evacuación de ciudadanos. Una operación similar se vio en febrero de 2011, cuando la flota naval y la Fuerza Aérea de China se desplazaron a Libia para realizar misiones de evacuación. Estas acciones muestran la capacidad para operar más allá de sus fronteras en la defensa de sus ciudadanos e intereses. 16. Además de estos movimientos, China ha realizado ejercicios militares de gran escala a principios del 2020 cerca de la isla Midway, en lo que un periódico conservador americano de clara tendencia anti-China, con su habitual tono estridente, ha calificado como desafíos totalmente públicos contra el ejército estadounidense, comparables a la instalación de misiles nucleares de la Unión Soviética en Cuba en 1962 y dirigidos a Estados Unidos. 18.
En septiembre de 2020 China realizó ejercicios militares cerca de Taiwán, tensando la zona. 19. Cada paso de China y Rusia encuentra una respuesta de UE y la OTAN. 20. La reconfiguración de la pirámide imperialista no se dará sin fuertes resistencias. Así como los capitalistas de Estados Unidos, la UE y sus aliados no están dispuestos a ser sacrificados en la destrucción de capital sobreacumulado, tampoco lo están los capitalistas chinos ni rusos. La lucha de mercados, materias primas, rutas de transporte y zonas de influencia, expresados en presiones políticas y diplomáticas, en medidas de presión comerciales y establecimiento de nuevos tratados, la creación de alianzas militares y en última instancia la guerra, son diferentes momentos de las pugnas entre los polos imperialistas. La fase imperialista del capitalismo despliega sus contradicciones. La leve tendencia a una recuperación económica se desvanece y la crisis de sobreproducción, sobreacumulación regresa. El conjunto de la clase obrera se vuelve más miserable, millones son arrojados al desempleo. En Estados Unidos, solo en abril de 2020 se perdieron 27 millones de trabajos, 21. En Alemania las empresas solicitaron el desempleo parcial para 16 millones de trabajadores, 22, y el número de desempleados se elevó a 2.63 millones. En España el paro sube hasta afectar a 3.4 millones. Y en México se han perdido más de 1 millón de trabajos formales y el INEGI calcula que la pérdida total de trabajo ronda los 12 millones, 23. Los trabajadores ven como sus derechos laborales son pisoteados. Millones más tendrán que abandonar estudios. En pocas palabras, la miseria de la clase obrera y los sectores populares aumentará y sobre sus hombros se intentará cargar los costos de la crisis. Esto también repercute en la investidura ideológica del capital. El viraje de Estados Unidos y de varios países de la UE a un programa proteccionista, al igual que la defensa del libre mercado de China, son la expresión del punto de vista de sus monopolios, donde el Estado Nacional continúa siendo el órgano de expresión de la dominación burguesa. La pandemia no ha detenido la guerra comercial ni atenuado la retórica guerrerista del imperialismo. Es posible que producto de la crisis, la escalada de gastos militares y los conflictos interburgueses se detengan un momento solo para volver con más fuerza. La crisis estallaría con o sin pandemia, pero el discurso de los intelectuales que pretende achacar a un nuevo virus la crisis ha servido para desviar la mirada de los trabajadores y los sectores populares sobre las verdaderas responsabilidades tanto de la crisis como de la situación sanitaria. Las contradicciones entre los centros imperialistas se agudizan. Los espacios de regulación internacional se revelan insuficientes para limar las asperezas. Los diferentes polos ejercen presiones diplomáticas, desencadenan guerras comerciales, estallan guerras limitadas, se crean grupos mercenarios y se alimentan ejércitos irregulares. A cada paso el imperialismo prepara el terreno para una conflagración mayor. Junto al incremento de la inversión militar y el avance técnico, el imperialismo ha desarrollado ejércitos mercenarios que realizan misiones en diversos puntos del mundo, lo cual a partir de la guerra en Afganistán e Irak ha ganado importancia. 24. Igual fenómeno se desarrolla con grupos paramilitares que tienen los más diversos signos religiosos e ideológicos. En sus conflictos el imperialismo ha echado mano de radicales islámicos lo mismo que de grupos filofascistas, ha asusado el nacionalismo e incluso el imperialismo ruso ha jugado la carta de cierta nostalgia soviética. El discurso nacionalista toma claros tintes de confrontación. Por ejemplo, la Deutsche Welle, órgano financiado por el gobierno alemán, ha producido documentales donde se escucha. Rusia intenta desestabilizar la alianza y las democracias occidentales, interfiere en comisión y votaciones, lanza ciberataques, desea intensificar los lazos con algunos miembros de la OTAN. Moscú se considera el ganador en los conflictos militares en Siria y en el este de Ucrania. Además, la anexión de Crimea les dejó un mensaje peligroso a los estrategas rusos. El que toma lo que quiere no tiene nada que temer. 25. Y a continuación realiza una apología del aumento del presupuesto militar. Pero no solo en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Gran Bretaña, se pueden escuchar discursos semejantes, advirtiendo del peligro del adversario y preparando el terreno ideológico para justificar una política cada vez más agresiva. El imperialismo convierte al mundo entero en su campo de batalla. Desde el norte de África al Medio Oriente, de los mares del Pacífico al Mediterráneo, del Ártico a los Balcanes, existe la probabilidad de que se desate el conflicto. De continuar la escalada militar es posible un estallido de una guerra abierta entre los bloques de Estados Unidos-Unión Europea contra Rusia-China que arrastraría a gran parte de la humanidad. La competencia de los centros imperialistas por el dominio de mayores mercados y por remontar la crisis se encuentra en la guerra una de sus salidas lógicas, la destrucción masiva de fuerzas productivas, el desplazamiento de competidores en sus mercados y la explotación cada vez más cruda de los trabajadores, pero también muestra a millones la necesidad de acabar con el capitalismo. El enorme potencial de la sociedad, en su etapa actual de desarrollo, no encuentra más salida que la destrucción de la propia sociedad o la destrucción de las trabas que el sistema de propiedad privada de los medios de producción impone sobre ella. Sobre el rearme mundial. Cada vez una mayor parte de la riqueza creada por la sociedad es absorbida por la industria militar.
Millones de hombres son destinados al trabajo improductivo del ejército. En la confrontación se usan todos los recursos disponibles, desde las medidas diplomáticas, las sanciones económicas hasta las medidas militares, llegando incluso a la consideración de las armas nucleares. La escalada de la inversión militar en los diferentes países sigue un crecimiento constante. Los preparativos para la solución militar ya no son un sueño lejano. Cada vez se escuchan más fuerte los tambores de la guerra imperialista. Quien lo dude puede dar un breve vistazo a Siria, Libia, Ucrania, Afganistán o Irak, donde los diferentes polos imperialistas impulsan a diferentes facciones militares y políticas, o entran directamente en intervención militar, donde la reconfiguración del mapa político se erige sobre cientos de miles de cadáveres, y millones de hombres y mujeres han salido de su país a causa de la guerra. En la última década del siglo XX, después del triunfo contrarrevolucionario en la URSS, parte de la intelectualidad liberal promovió el sueño del fin de los conflictos bélicos a escala mundial. El fin de la Guerra Fría anunciaba la entrada a la poshistoria. La literatura poshistórica es amplia y su conocimiento vasto, pero solo nos limitaremos a ilustrarla con estas líneas. Cabe deducir, pues, no tanto que la democracia liberal limita los instintos humanos naturales de agresión y violencia, como que ha transformado fundamentalmente los instintos mismos y eliminado los motivos para el imperialismo. 26. Habrá considerable competencia económica pero apenas ninguna militar. 27. Pero la embriaguez del triunfo temporal del capitalismo ha pasado y con ella las frases que auguraban una época de paz bajo el capitalismo mundial. Y no han sido los marxistas los que han echado para abajo esta idea, la propia realidad se ha encargado de sepultarla. A los revolucionarios solo se les puede achacar el ver de nuevo confirmada su tesis. La agudización de los conflictos interimperialistas ha llevado al aumento del gasto militar. Es cierto que el gasto no es el único factor para establecer la fuerza militar de un Estado. Determinar la capacidad militar es una tarea compleja y deben tomarse en cuenta factores como el tamaño de las Fuerzas Armadas, su experiencia y moral, el arsenal militar, su calidad militar y la cantidad acumulada, la capacidad de producción y el desarrollo tecnológico de la industria militar, la capacidad logística, movilidad de las tropas, existencia de bases militares, etc., la capacidad de reunir y procesar información, la capacidad de movilización económica, la capacidad para realizar guerras no convencionales, etc. Sin embargo, el gasto militar es un parámetro que nos permite entender la tendencia de la época. Volver la mirada unos años atrás nos ayudará a comprender la situación actual. 28, según los datos del Banco Mundial desde la década de 1960. Y hasta 1990 el gasto militar tuvo una tendencia general a crecer. A principios de la década de los 90, con el triunfo de la contrarrevolución en la URSS, se entró en una relativa estabilidad. Para 1990 el gasto militar a nivel internacional fue de $699.87 mil millones de dólares, 29. A partir de este año mantuvo un lento crecimiento hasta 2001, cuando alcanzó los $741.845 mil millones. Es significativo que los gastos militares se mantuvieron relativamente estables y no entrarán en un progresivo decrecimiento. En relación con el PIB, el porcentaje de gastos militares tendía a contraerse, pero dado el crecimiento económico esto no se traducía en un decrecimiento real en las inversiones militares. La época del fin de la Guerra Fría olvidó traer la paz. A partir del 2001, con la intervención imperialista en Afganistán e Irak, el gasto se incrementa rápidamente hasta el 2011 cuando alcanzó los 1.733 billones. 30. A partir de 2010 la contracción económica producida por la crisis de sobreproducción estallada en 2008 repercutió en el gasto militar. Hasta 2016 el gasto militar se estancó y tuvo un par de años de disminución, pero es a partir de 2016 que inició un nuevo periodo de rápido incremento. En 2019 el gasto militar estimado fue de 1.917 billones. Si lo comparamos con las cifras de 1991 el gasto está cerca de triplicarse. Históricamente estamos en el momento de mayor inversión militar en tiempos de paz en la historia. Si desglosamos el gasto militar por países nos encontramos una correspondencia entre los que integran los diferentes polos imperialistas y aquellos que han impulsado el crecimiento del gasto. Si tomamos los 10 países con mayor gasto militar en 2019, estos sumarán 1.430 billones de dólares, un 75% del gasto total. Si solo consideramos a los 5 primeros países con el mayor gasto militar, Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita, la suma asciende a 1.191 billones de dólares, que representa el 62% del gasto total. Estados Unidos es el país con un mayor gasto militar. En 1990 el gasto militar ascendía a 306.170 mil millones. Hasta 2001 este gasto se mantuvo con leves variaciones. A partir de la intervención imperialista en Afganistán se observó un incremento que tuvo su pico en 2011, con 711.338 mil millones. A partir de este punto tuvo un descenso hasta 2015 en que llegó a los 596.105 mil millones e inició un nuevo crecimiento. Para 2018 llegó a 649 mil millones y los cálculos para 2019 ascienden a 732 mil millones,
es decir que han aumentado respecto a las cifras de 2011. A mediados de junio de 2020, en plena pandemia, el Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto militar de $740.000 millones, que significa un leve incremento en relación al año anterior al tiempo que manifiesta la intención de continuar, elevando la inversión militar en plena crisis. 32. En 2019 Estados Unidos contaba con 1.359.450 militares activos y 845.600 en reserva, sumando en total 2.205.050, siendo el tercer ejército de mayor tamaño en activo. Esto indica la mayor inversión histórica en gastos militares de Estados Unidos, correspondiente a un 3.4% de su PIB y representando un 38% del gasto militar a nivel internacional. El caso de China ha significado el aumento más importante en los últimos años. En 1990 su gasto militar era de 10.185 mil millones, gasto que mantuvo estable hasta 1994 cuando inició un incremento que hasta la fecha no se ha detenido. Para 2001 su gasto ya ascendía a los 27.875 mil millones, 8.65% de la inversión de Estados Unidos el mismo año. En 2011 sumó los 137.967 mil millones, 19.37% del gasto de Estados Unidos, llegando en 2019 a 261 mil millones, 28% del gasto de Estados Unidos el mismo año. China lleva 25 años de crecimiento en gasto militar, aumentando 936% su gasto de 2001 a 2019. Llegando a representar un 1.9% de su PIB y un 14% del total del gasto militar internacional. En 2019 China contaba con 2.035.000 militares activos y 510.000 en reserva. Esto lo convierte en el país con la mayor fuerza activa. El incremento en el gasto militar se corresponde con la posición de este país dentro de la pirámide imperialista, pues China ha declarado abiertamente que quería especialmente competir con Estados Unidos como superpotencia militar. 33. Solo el gasto de Estados Unidos y China juntos representa ya un 52% del gasto militar internacional, sumando un aproximado de 993 mil millones de dólares. A estos le siguen India con un gasto de 71.1 mil millones, Rusia con 65.1 mil millones, Arabia Saudita con 51.9 mil millones, Francia con 50 mil millones, Alemania con 49.3 mil millones, Reino Unido con 48.7 mil millones, Japón con 47.6 mil millones, y Corea del Sur con 43.9 mil millones. Todos estos países han mantenido un crecimiento en el gasto militar en las últimas 2 décadas, con excepción de Japón, que ha marcado una leve disminución en relación al gasto militar de la década de los años 90. En el caso de Rusia, tenemos datos desde 1993, donde se reportó un gasto de 7.767 mil millones. En 2001 el gasto alcanzó los 11.683 mil millones. En 2013 alcanzó su máximo histórico con un gasto de 88.353 mil millones. Los siguientes años hubo un decrecimiento, hasta lograr una recuperación con 65.1 mil millones en 2019. Esto quiere decir que en relación a 2001 el gasto militar se ha quintuplicado. Este rápido aumento en el gasto militar llevó a Rusia a superar el gasto alemán en 2007 y el gasto francés en 2011. Un caso de aumento similar lo encontramos en India, donde en 1991 el gasto ascendía a 8.622 mil millones, en 2001 a 14.601 mil millones, y en 2019 aumentó a 71.1 mil millones, es decir, un incremento de 486.9% en relación a 2001. El caso de India es interesante ya que su incremento militar expresa la necesidad de su burguesía de defender sus intereses en general y en particular se ha visto impulsado a ello por las fricciones que han surgido con China. Las alianzas militares. Es necesario detenerse a examinar los distintos pactos y alianzas imperialistas a nivel internacional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es la mayor de estas alianzas. Cuenta con 30 países miembros en Europa y América, y es de esperarse que la próxima integración de Georgia y Ucrania sean motivo de tensión con Rusia y China. Además de la OTAN existen otras alianzas, como la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, que agrupa a China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, y con posibilidad de integración, Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia. La Organización del Pacto Colectivo de Seguridad, OTSC, formado por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Tanto la OCS como la OTSC son organizaciones con un menor desarrollo que la OTAN. Entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái se han dado desacuerdos. Por ejemplo, en los últimos meses las tensiones fronterizas entre China e India han elevado su nivel, al mismo tiempo que Estados Unidos plantea profundizar sus acuerdos a diversos niveles con India en una alianza, en conjunto con Japón y Australia en la llamada Red de Puntos Azules. 34.
Según los datos oficiales publicados por la OTAN, el gasto estimado total de los países miembros en el rubro militar en 2019 asciende a 1.039 billón de dólares, el gasto más elevado en las últimas 3 décadas. El gasto militar de la OTAN se incrementó claramente desde 2001, pero a raíz de la crisis económica estallada en 2008, la inversión se estancó y se contrajo con su pico más bajo en 2015 con una inversión de 895.6 mil millones de dólares. Estados Unidos, a la cabeza de la OTAN, presionó a los miembros para revertir la tendencia negativa. En la cumbre de Gales de la OTAN celebrada a finales de 2014, algunos meses después de la crisis en Ucrania, de la anexión de Crimea por parte de Rusia y en pleno recrudecimiento de la guerra en Siria, se acordó detener cualquier descenso en los gastos de defensa. Apuntar a incrementar el gasto de defensa en términos reales a medida que crece el PIB. Apuntan a avanzar hacia la directriz del 2% en una década con miras a cumplir sus objetivos de capacidad de la OTAN y llenar los déficits de capacidad de la OTAN. 38. Uno de los objetivos de este acuerdo era presionar a los países europeos, especialmente a Francia y Alemania, para aumentar el gasto militar. Sobre este punto escribiremos algo más adelante. El impulso al crecimiento del gasto militar en Europa ha sido acompañado con una campaña donde se habla abiertamente de los adversarios, de los peligros y de las capacidades militares, y como si se tratara del fin de la Belle Époque. El alto comisionado de la Unión Europea en la OTAN afirma: la era de una Europa algo ingenua ha llegado a su fin. 39. Pero dejemos un momento las cifras y veamos un fragmento publicado el 8 de julio del 2020 por el Instituto Brookings del Foro de Washington para la Defensa de la Unión Europea. El secretario general adjunto de la OTAN, Johan, señaló que, si bien el reparto de la carga es la base de la unidad transatlántica, el objetivo de gasto de defensa del 2% propuesto por la OTAN es más que una simple figura. Los aliados de la OTAN deben apuntar a gastar más, pero también a gastar mejor, para garantizar la interoperabilidad. El secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, Lord, estuvo de acuerdo en que la interoperabilidad es crucial y enfatizó que, cuando vamos a la guerra, vamos juntos a la guerra. 41. Al interior de los diferentes bloques, las contradicciones económicas han creado grietas. En el bloque de la OTAN, tanto la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea como los desacuerdos de la burguesía francesa y alemana respecto a las políticas económicas de Estados Unidos han sido motivo de tensiones al interior de la alianza. Una expresión de esto es el euroescepticismo o las propuestas de Francia y Alemania de crear un euroejército, sin la intromisión de Estados Unidos, o los acuerdos comerciales de Alemania con Rusia, en particular la construcción del Nord Stream 2, que ha sido duramente criticado por Estados Unidos. Otro elemento preocupante es la posibilidad de un conflicto entre Grecia y Turquía, que ha tenido acercamientos con Rusia, y que en las últimas semanas ha creado gran tensión en el Mediterráneo oriental. El mapa se reconfigura rápidamente. Por ejemplo, Filipinas anula acuerdos con Estados Unidos y se acerca a China. 42. Los conflictos entre Pakistán, China e India se intensifican. 43. En Bielorrusia, el presidente ha declarado que está en contacto constante con el presidente ruso Vladimir Putin y que las fuerzas de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva podrían intervenir en Bielorrusia si la intervención de los países occidentales se intensifica, y montado sobre protestas de descontento, los diferentes bloques mueven sus piezas. 44. Estas contradicciones también permiten explicar el papel jugado por los distintos países en conflictos como el de Sudán. 45, o Yemen. Además, existen organizaciones más pequeñas, como la Alianza ANZUS, o programas como Ejércitos Afgans. Es posible que la agudización de los conflictos y el estallamiento de guerras hagan variar las alianzas existentes, o surgir nuevas organizaciones, pero el elemento esencial en estas es su carácter clasista como alianzas de estados capitalistas. Los antagonismos interimperialistas se expresan en un mar de movimientos, un ir y venir de oposiciones y alianzas pasajeras, tensiones y distensiones, guerras de declaraciones, movimientos diplomáticos y sanciones económicas, en medio de las cuales, a intervalos, estallan guerras regionales y configuran el escenario para conflictos mayores. Las armas nucleares. Dentro del complejo militar, el arsenal nuclear es un elemento de vital importancia. Su despliegue requiere fuertes inversiones en investigación y mantenimiento, un alto nivel técnico para su manejo y el desarrollo de un andamiaje logístico y tecnológico para su uso. En 1986 se alcanzó el máximo histórico de arsenal nuclear con un total de 70.300 ojivas nucleares. A partir de este momento se dio un fuerte impulso al desarme que se mantuvo durante 15 años. Con el inicio del siglo XXI, la destrucción del arsenal nuclear decreció y los gobiernos iniciaron procesos de actualización y modernización del arsenal que se mantiene hasta el día de hoy. Sobre este fenómeno, la Federación de Científicos Estadounidenses, FAS, por sus siglas en inglés, apunta: en lugar de planificar el desarme nuclear, los estados con armas nucleares parecen planear retener grandes arsenales durante un futuro indefinido. 46.
A principios de 2020 el arsenal nuclear mundial asciende a 13.400 ojivas nucleares en manos de 9 países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y la República Democrática Popular de Corea. El 90.7% están en manos de Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos cuenta con 5.800 ojivas nucleares, un 43.2% del total, y Rusia 6.375 ojivas, un 47.5% del arsenal mundial. El tercer lugar lo ocupa China con 320 ojivas, un 2.3% del total. Se calcula que 3.720 ojivas están ubicadas en bases militares con capacidad operativa y 1.800 en alerta máxima permanente para su uso inmediato, 47. En relación a la cantidad del arsenal nuclear a nivel mundial se ha dado un decrecimiento. La cantidad de ojivas nucleares está al nivel de la década de 1950. Sin embargo, 7 décadas de investigación han hecho cualitativamente diferente esta cantidad de armamento. La capacidad logística, tecnológica, y la potencia destructiva hacen que medie un abismo entre ambas épocas. El FAS apunta en relación a la comparación cuantitativa del arsenal nuclear. Eso es como comparar manzanas y naranjas. Las fuerzas de hoy son mucho más capaces. 48. Las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki tenían una potencia de 16 y 21 kilotones, respectivamente, y se estima que causaron la muerte directa de alrededor de 100.000 personas, 49. Al día de hoy este material se consideraría armamento de una potencia muy inferior. Por ejemplo, en 2018 Estados Unidos declara que cuenta con 384 ojivas modelo W-88, con una potencia de 455 kilotones, para ser disparadas desde submarinos, y Rusia declaró poseer 120 misiles intercontinentales con la capacidad de hasta 6 ojivas de hasta 400 kilotones, 50. Desde 2014 el ya lento proceso de desarme y los sucesivos acuerdos de desmantelamiento del arsenal nuclear entraron en agonía a raíz del conflicto en Ucrania y la anexión de Crimea por parte de Rusia. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3, por sus siglas en inglés, firmado en 2010 por Rusia, Estados Unidos y con vigor hasta el 2021, se encuentra pronto a expirar. Las pláticas entre ambas potencias para prorrogar o establecer un nuevo tratado se encuentran en un punto muerto, ya que Estados Unidos ha condicionado su actualización a la entrada de China, a lo que el gobierno chino se ha negado categóricamente. De manera paralela, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, suscrito por Rusia y Estados Unidos en 1987, donde se acordó destruir y abandonar la producción de misiles nucleares y convencionales, balísticos y de cruceros diseñados para ser lanzados desde tierra con alcance entre los 500 y los 5.000 kilómetros, fue abandonado por ambos países en febrero de 2019. Ambas potencias han abandonado una serie de tratados que limitaban el desarrollo armamentístico, como el Tratado de Cielos Abiertos, del que Estados Unidos anunció su separación en mayo del 2020, o el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, abandonado por Estados Unidos en 2019. El descenso en términos absolutos del armamento nuclear no ha significado una marcha real a la desaparición de los arsenales nucleares. Estados Unidos, Rusia y China tienen amplios programas para reemplazar armas viejas y modernizar el conjunto del arsenal y sus sistemas logísticos. En la última revisión de la postura nuclear publicada por el gobierno de Estados Unidos, se puede leer: el entorno actual de amenazas y las incertidumbres futuras ahora requieren un compromiso nacional para mantener fuerzas nucleares modernas y eficaces, así como la infraestructura necesaria para apoyarlas. En consecuencia, Estados Unidos ha iniciado una serie de programas para mantener y reemplazar las capacidades nucleares existentes. Y más adelante, desde 2010 hemos visto el regreso de la competencia de las grandes potencias. En diversos grados, Rusia y China han dejado claro que buscan revisar sustancialmente el orden internacional y las normas de comportamiento posteriores a la Guerra Fría. Y adelante, Moscú aparentemente cree que Estados Unidos no está dispuesto a responder al empleo ruso de armas nucleares. Tácticas con armas nucleares estratégicas. 52. Esta postura tiene su correlato en el aumento de gasto militar destinado al arsenal nuclear. A principios de 2017 el Congreso estimaba un presupuesto destinados al arsenal nuclear de $400.000 millones para el periodo de 2017-2026, 53. Sin embargo, en 2019 se aprobó un presupuesto de $494.000 millones para el periodo 2019 a 2028, es decir, un gasto base de $50.000 millones anuales destinados al mantenimiento, desarrollo y modernización del arsenal nuclear, 54. Los cálculos estimados por el gobierno marcan que para las próximas 3 décadas la inversión será de 1.2 billones. Cualquiera que sea la estimación, es seguro que aumente debido a la competencia por la modernización. Ya en los documentos oficiales se habla abiertamente. Estados Unidos se está embarcando en el esfuerzo de modernización nuclear más grande y complejo de su historia. Este esfuerzo de modernización tiene como centro reemplazar o mejorar las ojivas nucleares, los sistemas de mando y control nuclear y los sistemas de suministro de energía, 55. Rusia ha logrado implementar un plan de modernización y recuperación de arsenal perteneciente a la URSS.
Este plan se implementó desde el 2000 y en 2019 Putin anunciaba que el 82% de su tríada militar nuclear estaba compuesto por equipos modernos, además del avance en la investigación de nuevos sistemas. Aunque Rusia tiene un presupuesto menor que Estados Unidos, cuenta con programas de modernización del armamento nuclear, tanto de las armas estratégicas como las operacionales y tácticas. 56. A diferencia del plan de Estados Unidos, donde se prioriza de momento extender la vida útil del armamento, Rusia ha apostado por reemplazar continuamente material nuclear. 57. China, aunque lejos de Estados Unidos y Rusia, se la ha logrado colocar como la tercera potencia nuclear. Ha desarrollado planes de largo plazo para crear y modernizar un arsenal nuclear apostando por la calidad y potencia de las armas y no por su cantidad. Está desarrollando su tríada nuclear, que consiste en nuevos misiles terrestres y marítimos, y aeronaves con capacidad nuclear. Ya dentro de China se escuchan voces como la de Wu Xijin, editor del Global Times. China necesita ampliar el número de ojivas nucleares a 1.000 en un tiempo relativamente corto. Somos una nación amante de la paz y nos hemos comprometido a nunca ser los primeros en usar armas nucleares. Pero necesitamos un arsenal nuclear más grande para frenar las ambiciones estratégicas y los impulsos de Estados Unidos hacia China. 58. Posiblemente China no alcance rápidamente la propuesta de Wu Xijin, pero los analistas norteamericanos calculan que en la próxima década se duplicará el arsenal militar chino. 59. La instalación y desarrollo de arsenal nuclear también ha sido un elemento que los Estados Unidos han ocupado para presionar el incremento del gasto militar. En mayo, en Alemania estalló un debate a raíz de las declaraciones de la socialdemocracia contra el arsenal nuclear estadounidense instalado en Alemania. 60. El gobierno se posicionó categóricamente contra el retiro de este material nuclear. Este conflicto fue usado por Estados Unidos para continuar con las críticas y presionar al aumento de gastos militares por parte de Alemania. Trump declaró: estamos protegiendo a Alemania, así que estamos reduciendo la fuerza. Porque no están pagando sus facturas. 61. Estados Unidos anunció la retirada de alrededor de 10.000 soldados del territorio alemán y su traslado a Bélgica, Italia, los países bálticos y Polonia, además del posible traslado de arsenal nuclear a este último país. Este movimiento tuvo dos efectos. Por un lado, incrementó la presión para que Alemania aumente el gasto militar y por otro tensa los movimientos en Europa Oriental al trasladar tropas y armamento. Este es solo uno de los momentos de la creciente tensión. Si se observan de manera global se entiende por qué. Uno de los temas principales de la confrontación actual entre Estados Unidos y Rusia es la instalación en Europa y en la región del Pacífico del escudo antimisiles de Estados Unidos. Estas medidas pretenden impedir una posible respuesta de Rusia si Estados Unidos y la alianza de la OTAN intentan dar un primer ataque nuclear. 62. Sin embargo, esto no quiere decir que sea posible señalar la fecha exacta del estallido de un nuevo conflicto regional o general. Señalamos la agudización de las contradicciones, la marcha del incremento del gasto militar y los preparativos bélicos, es decir, las tendencias más generales, pero no podemos aventurar fechas o lugares. Esto tiene que ver con el desarrollo concreto de la política internacional. Es posible que durante los próximos años se den guerras regionales instigadas por el imperialismo y continúen los preparativos para un conflicto mayor en una franca carrera armamentista. Esta posibilidad es real y debemos tener cuidado con ella porque significa el arrasamiento de pueblos enteros. Los acontecimientos de los últimos años muestran que los imperialistas, independientemente de su procedencia, están dispuestos a sacrificar a pueblos enteros en una política de tierra arrasada para no ceder posiciones favorables a sus rivales. Es necesario estar atentos a los movimientos, a los golpes y contragolpes que pueden desbordar en una guerra, denunciar en todo momento los movimientos de los imperialistas, y tener claro que mientras el capitalismo exista continuará la posibilidad latente de la misma. El imperialismo justifica el incremento del arsenal nuclear, el desarrollo de armas convencionales y la carrera armamentista bajo la idea de que con ello se mantiene la paz, pero estos argumentos son ilógicos e intentan confundir el día con la noche y la paz con la guerra. 2. Proletarios de todos los países, uníos. Carlos Marx. Los comunistas no escondemos nuestra posición, luchamos por la constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. 63. Los comunistas luchamos por el derrocamiento del capital, por destruir las contradicciones sociales que engendran al imperialismo y sus guerras, y en este sentido no descartamos ningún método de lucha, incluyendo la insurrección y la guerra. Luchamos por una sociedad donde los medios de producción sean propiedad social de los trabajadores y el objetivo sea la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y no la ganancia. Nuestra lucha está conectada con la lucha por una verdadera paz entre los pueblos, y entendemos que esta no se dará mientras siga existiendo el capitalismo. Pero es necesario explicar con paciencia e insistencia que los actuales conflictos tienen un carácter de clase, y que este carácter está determinado por la lógica del capital, por tanto el combate consecuente a la guerra imperialista es necesariamente un combate contra el capitalismo. Debemos combatir las diferentes concepciones burguesas que bajo uno u otro manto defienden la existencia de la propiedad privada de los medios de producción.
Esta es una cuestión irrenunciable. Los trabajadores no deben entrar en el falso dilema de a qué burguesía apoyar o con qué polo imperialista alinearse, pues, ¿qué puede ganar el pueblo apoyando a uno u otro imperialismo? No debe ser la clase obrera la que diga porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los trabajadores deben organizarse para poder exclamar a los imperialistas: sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada. Esto significa explicar en cada momento a la clase obrera la naturaleza clasista de los conflictos armados y organizarla para la lucha revolucionaria. Debemos oponernos al expolio imperialista y la explotación capitalista, y cultivar el internacionalismo proletario. El imperialismo ha desarrollado la maquinaria más eficaz de explotación y en sus guerras ha puesto en práctica los métodos más eficientes de muerte, pero para llevar a los pueblos a esta masacre organizada primero tiene que embriagar su conciencia y ha encontrado uno de los narcóticos más poderosos en el nacionalismo. La burguesía juega esta carta de distintos modos. Se habla de la defensa nacional, de la grandeza nacional, de los enemigos de la nación, de los valores de la nación. Y bajo todos estos discursos ocultan que los trabajadores de todas las naciones tienen intereses comunes contra la burguesía de todas esas naciones. Es necesario combatir las posiciones que piensan que la democratización de los organismos internacionales, por ejemplo la ONU, puede mediar y solucionar los conflictos interimperialistas. Bajo estos argumentos se retrasa la organización y el combate de la clase obrera, con el sueño de que estos organismos velan por la paz y la concordia de los pueblos. Es necesario explicar que estos organismos no están por encima de los conflictos interimperialistas y de clase, sino que están inscritos en ellos. En el caso de México, esto también se une a la lucha contra la integración a la OTAN y contra cualquier posible uso de México como plataforma imperialista. Por otro lado, debemos señalar que las guerras no están determinadas por alguna personalidad en particular, por importante que sea, es decir que la causa de la guerra no es Trump, ni Merkel, ni algún otro dirigente, sino el sistema capitalista del cual ellos son representantes. Los que dirigían los destinos del Estado no eran, entonces, como siempre, sino peones movidos sobre el tablero de la sociedad burguesa por procesos y movimientos que los dominan. 64. Otra de las concepciones que se ha revelado como dañina para la clase obrera es la de la lucha por el mundo multipolar. Esta concepción ha sido adoptada como punto de vista de los BRICS y ha sido dibujada como una concepción avanzada. Por ejemplo, Emir Sader, un intelectual ligado al Partido de los Trabajadores, Brasil, escribe: la lucha por un mundo de paz, de resolución pacífica de los conflictos es, así, una lucha por la quiebra de la hegemonía imperial norteamericana. Es la lucha por un mundo multipolar. 65. Hay que combatir las posiciones que llevan a la clase obrera a colaborar con la burguesía, menos dañina. Esto también se traduce en que en caso de intervención imperialista de ninguna manera debe ser la consecuencia un cheque en blanco a la burguesía dominante, por ejemplo Bashar al-Assad en Siria, o en caso de agresión de Estados Unidos o la OTAN a Irán, esto no debe significar tomar posición por el actual régimen iraní. También es necesario señalar que la concepción que reduce al imperialismo a una política agresiva, o lo toma directamente como sinónimo de la política exterior de Estados Unidos, es dañina ya que desdibuja la concepción del imperialismo señalada por Lenin. Es necesario seguir con atención los movimientos imperialistas, porque lejos de la visión idílica de un mundo en paz los últimos años han confirmado la naturaleza depredadora del imperialismo y debemos advertir que los tambores de la guerra imperialista suenan cada vez más alto. La lucha contra la guerra es necesario colocarla en la perspectiva general de la lucha por el socialismo. Debemos distinguir nuestras posiciones del pacifismo en tanto analizamos el problema desde una posición de clase. Mientras exista el capitalismo seguirá existiendo el peligro latente de la guerra, parafraseando a Bertolt Brecht. Aquellos que están contra la guerra sin estar contra el capitalismo, que se lamentan de la barbarie que origina la barbarie, se parecen a los que quieren comer su tajada de ternera, pero no quieren que se mate la ternera. 66. La lucha de clases es el elemento fundamental en el desarrollo revolucionario. Las tareas, las consignas y los movimientos tácticos se deben orientar por el norte del interés estratégico de la revolución socialista. Cada acción contra la guerra imperialista debe vincularse con la cuestión del derrocamiento del capitalismo y la construcción del socialismo. Asterisco texto publicado en El Machete, Revista de Teoría, Política y Cultura del Partido Comunista de México, número 17. En esta versión web no han sido incluidas tablas, mapas y gráficas. Si te interesa leer y consultar la versión original, en impreso, puedes adquirir un ejemplar de este número de nuestra revista a través de escribir a Distribuidora Progreso, quiniquiprogreso@gmail.com. quiniquiprogreso@gmail.com. Texto completo en http://elcomunista.nuevaradio.org/los-gastos militares y la guerra /.